Poincaré, Heisenberg, Gödel y algunos límites del conocimiento científico. Seminario del Grupo Ciencia, Razón y Fe. Fernando Sols, Pamplona, 25 de mayo. Resumen. El siglo XX nos ha dejado la formulación de dos importantes limitaciones del conocimiento científico. Por un lado, la combinación de la dinámica no lineal de Poincaré y el principio de incertidumbre de Heisenberg nos lleva a una imagen del mundo donde la realidad está en muchos sentidos indeterminada. Por otro lado, los teoremas de Gödel nos revelan la existencia de teoremas matemáticos que, siendo ciertos, no pueden ser demostrados. Más recientemente, Chaitin ha demostrado, inspirándose en los trabajos de Gödel y Turing, que el carácter aleatorio de una secuencia matemática no puede ser demostrado. Es indecible. Reflexiono aquí sobre las consecuencias de la indeterminación del futuro y la indecibilidad del azar. Se concluye que el diseño externo inteligente y el azar no son demostrables. La ciencia puede sugerir la existencia de diseño, pero no puede demostrarlo. Tampoco puede demostrar su ausencia. Y las cuestiones sobre finalidad deben quedar fuera del debate científico. Texto desarrollado. ¿Puede la ciencia ofrecer una explicación última de la realidad? Breve. Fernando Sols es catedrático de física de la materia condensada desde 2004 y director del Departamento de Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Física de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Madrid. Ha sido becario Fulbright en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, profesor titular en la UAM, director del Instituto Nicolás Cabrera y miembro del comité editorial del New Journal of Physics. Es Fellow del Institute of Physics. Investiga en problemas de física teórica relacionados con la dinámica y el transporte de electrones y átomos fríos y con los fenómenos cuánticos macroscópicos. Resumen. La ciencia no puede ofrecer una explicación completa de la realidad debido a la existencia de límites fundamentales en el conocimiento que pueden proporcionar. Algunos de esos límites son internos en el sentido de que hacen referencia a conceptos que pertenecen al dominio de la ciencia, pero que están fuera del alcance de la ciencia. El siglo XX nos ha dejado la formulación de dos importantes limitaciones del conocimiento científico. Por un lado, la combinación de la dinámica no lineal de Poincaré y el principio de incertidumbre de Heisenberg nos lleva a una imagen del mundo donde la realidad está en muchos sentidos indeterminada. Por otro lado, los teoremas de Gödel nos revelan
la existencia de teoremas matemáticos que, siendo ciertos, no pueden ser demostrados. Más recientemente, Chaitin ha demostrado, inspirándose en los trabajos de Gödel y Turing, que el carácter aleatorio de una secuencia matemática no puede ser demostrado, es indecible. Reflexiono aquí sobre las consecuencias de la indeterminación del futuro y de la indecibilidad del azar. Concluyo que la cuestión de la presencia o ausencia de finalidad en la naturaleza queda fundamentalmente fuera del alcance del método científico. Introducción sobre los límites del conocimiento científico. Uno puede preguntarse si la ciencia puede potencialmente ofrecer una explicación última de la realidad. Una cuestión equivalente es si existen límites al conocimiento científico. Algunos límites son obvios, podemos llamarles provisionales. Son los límites que cualquier proyecto científico bien planteado aspira a desplazar. Más allá de esos límites existen conceptos o realidades que pertenecen al dominio de la ciencia y que son eventualmente alcanzables por la ciencia. Es una cuestión de tiempo el llegar a descubrir esas verdades científicas que nos son actualmente desconocidas, pero que nosotros o nuestros descendientes descubrirán eventualmente, o quizás no, pero son objetivos en principio alcanzables por la ciencia. Podemos afirmar que existe un gran consenso sobre la existencia de estos límites provisionales de la ciencia. Un error no infrecuente es el de invocar explícita o implícitamente esos límites para probar o sugerir la existencia de Dios, semejante Dios de los agujeros. Es el Señor de un reino que se encoge de forma inexorable a medida que progresa la ciencia, aunque no siempre es invocado explícitamente con ese nombre. Se trata de un concepto particularmente caro a los filósofos materialistas, porque es fácil de refutar, y a ingenuos apologetas cristianos por igual. El Dios de los agujeros no es el Dios de la fe cristiana, siendo este último mucho más profundo y sutil. Hay otros límites del conocimiento científico cuya aceptación explícita requiere la adopción de una posición filosófica concreta. Podemos llamarlos límites externos de la ciencia. Más allá de esos límites existen realidades que no pertenecen al dominio de la ciencia y que, por tanto, no pueden ser alcanzados por la ciencia. Entre esas realidades podemos incluir los conceptos de Dios, alma, creación, a partir de la nada metafísica, la conciencia como experiencia subjetiva, los derechos humanos, la ética o la belleza estética. Por supuesto, las cosmovisiones materialistas cientificistas tenderán a ignorar al menos algunos de esos conceptos como irreales o constructos puramente mentales, pero para otras personas esos conceptos describen ideas cuyas posible calidad les intriga. Hay todavía un tercer tipo de limitación del conocimiento científico que ha sido descubierto recientemente y que se refiere a los que podríamos llamar límites internos de la ciencia. Más allá de esos límites abundan realidades que pertenecen al dominio de la ciencia, pero que están fuera de su alcance.
esos límites internos han sido descubiertos por la misma ciencia. Los dos ejemplos principales pertenecen ya al legado del siglo XX, concretamente la indeterminación física y la completitud matemática. En el resto de este artículo describimos ambas ideas y argumentamos que nos llevan a la conclusión de que el debate sobre la existencia o ausencia de finalidad de la naturaleza está fundamentalmente fuera del alcance del método científico. Incertidumbre, incompletitud y la cuestión de la finalidad. Desde la publicación de El origen de las especies en 1859 por Charles Darwin, ha existido un importante debate sobre la presencia o ausencia de diseño en la naturaleza. Durante el siglo XX, el progreso en cosmología ha permitido llevar este debate más allá de sus límites iniciales, restringidos a la evolución de la vida, para incluir la historia del universo. La discusión intelectual se ha intensificado especialmente en las últimas décadas tras la propuesta del llamado diseño inteligente como posible programa científico que aspiraría a demostrar la existencia de finalidad en la evolución biológica. Dembski, 2006. En esta polémica, con frecuencia innecesariamente agria, se contrapone el azar combinado con la selección natural por un lado y el diseño inteligente por otro lado, como posibles mecanismos motores del progreso de las especies. El azar es sin duda un concepto esencial para trabajar en diversas disciplinas científicas, no solo en biología de la evolución, sino en física cuántica y física estadística. Sin embargo, resulta sorprendente que dentro de la polémica antes mencionada apenas se haya reparado en que dentro del ámbito de las matemáticas el azar no es demostrable. Más precisamente, Gregory Chaitin ha demostrado que el carácter aleatorio de la secuencia matemática es en general indecible, en el sentido que dieron a este adjetivo los matemáticos Kurt Gödel y Alan Turing. Las consecuencias epistemológicas de esta observación son de gran alcance. En este capítulo argumentaremos que el trabajo de Chaitin, combinado con el conocimiento actual de la física cuántica, lleva inevitablemente a la conclusión de que el debate sobre la presencia o ausencia de finalidad en la naturaleza queda fuera del ámbito del método científico, aunque puede tener interés filosófico. Para ello repasaremos algunos momentos clave de la historia de la física, de las matemáticas y de la filosofía de la ciencia. En ese itinerario hablaremos de la física de Newton, la dinámica no lineal de Poincaré, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el colapso de la función de onda, los teoremas de Gödel, el problema de la parada de Turing, la teoría algorítmica de la información de Chaitin, la filosofía de la biología de Monod, la propuesta del diseño inteligente y el criterio de falsación de Popper. El hilo conductor de nuestra argumentación será el intento de responder a una pregunta fundamental, tan sencilla de formular como difícil de responder. ¿Qué o quién determina el futuro? Esperamos que estas reflexiones sean clarificadoras y ayuden a poner cada cuestión en su sitio.
distinguiendo entre lo que es conocimiento científico establecido de lo que es reflexión filosófica alrededor de ese saber científico. Indeterminación práctica en la física clásica, Newton y Poincaré. En la monumental obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Isaac Newton, 1642-1727, formuló la ley de la gravitación universal y las leyes de la mecánica clásica que lleva su nombre. El estudio de estas leyes mediante el cálculo infinitesimal que él mismo creó lleva a una imagen determinista del mundo, según la cual el futuro de un sistema dinámico está completamente determinado por sus condiciones iniciales, concretamente la posición y el momento lineal de cada una de las partículas que forman el sistema. Si se conoce su ley de fuerzas, esta visión mecanicista se impuso con fuerza, avalada por el impresionante éxito en que la mecánica de Newton permitía explicar simultáneamente el movimiento de los planetas y la gravedad de la vida ordinaria, en lo que puede considerarse la primera unificación de fuerzas. La imagen determinista de la naturaleza arraigó con gran fuerza y a pesar de que, como vemos, no está corroborada por la física moderna, sigue contando con algunos partidarios en la actualidad. A finales del siglo XIX, Henri Poincaré, 1854-1912, aborda el problema de tres cuerpos y concluye que la evolución de dicho sistema dinámico es en general caótica, en el sentido de que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales dan lugar con el tiempo a trayectorias muy diferentes. Cuanto más largo es el intervalo de tiempo durante el que deseamos predecir la evolución del sistema con determinada precisión, mayor es la precisión con la que necesitamos conocer las condiciones iniciales, es decir, menor tiene que ser el error inicial en nuestro conocimiento de la posición y el momento lineal del sistema. La conclusión es que en el contexto de la mecánica clásica, la regularidad del problema de dos cuerpos, cuyo paradigma sería el caso de un planeta girando alrededor del Sol, es más la excepción que la regla. En la dinámica no lineal desarrollada por Poincaré, la mayoría de los sistemas dinámicos son caóticos, lo cual implica que la predicción de su comportamiento a largo plazo es en la práctica imposible. Llegamos pues al concepto de indeterminación práctica dentro de la física clásica. Cabría todavía pensar que si bien el determinismo es rechazado por razones prácticas, este todavía puede sobrevivir como concepto fundamental. Es decir, cabría argumentar que el futuro de la naturaleza y el universo, incluidos nosotros mismos, están determinados, pero de forma que en la práctica solo podemos hacer predicciones fiables en los casos más sencillos. Este determinismo sería a efectos prácticos indistinguible del aparente indeterminismo en el que creemos movernos. En la siguiente sección veremos que la mecánica cuántica descarta esa imagen determinista, no ya de forma práctica, sino de forma fundamental. El indeterminismo intrínseco en la física cuántica, Heisenberg. Durante el primer tercio del siglo XX
se descubrió y formuló la mecánica cuántica. Esta ofrece una imagen del mundo microscópico que en muchos sentidos se aleja de forma radical de nuestras intuiciones basadas en el conocimiento ordinario del mundo macroscópico. Puede decirse que en relación con la física clásica, precuántica y prerelativista, la mecánica cuántica representa una ruptura conceptual de mayor calado que la introducida por la otra gran revolución de la física del siglo XX, la teoría de la relatividad. Esta última nos enseña que espacio, tiempo, masa, energía y gravedad no son conceptos independientes que se yuxtaponen, sino que están interrelacionados por sutiles ecuaciones matemáticas que hoy comprendemos bien. La mecánica relativista permite en principio que posición y momento estén simultáneamente bien definidos. La mecánica relativista permite en principio que posición y momento estén simultáneamente bien definidos y en general no tiene consecuencias prácticas en nuestra vida ordinaria más allá del uso de la energía nuclear y los dispositivos GPS. La mecánica cuántica hace afirmaciones más fuertes, entre otras, posición y momento no pueden estar simultáneamente bien definidos. En el mundo microscópico no hay una diferencia cualitativa entre partícula y onda. La ecuación fundamental no puede extrapolarse a escala macroscópica porque predice superposiciones que no observamos en la práctica. Solo se predice con éxito el comportamiento estadístico de los experimentos. Los sistemas microscópicos son radicalmente alterados cuando son observados. Por otro lado, las consecuencias de la física cuántica en la vida ordinaria son numerosas. Cabe mencionar la estabilidad de la materia y la rigidez de los sólidos. En particular, son impensables sin la mecánica cuántica. La química, el magnetismo, la electrónica, así como todas las tecnologías derivadas, solo son posibles gracias a las propiedades cuánticas de la materia. Por último, la imagen indeterminista que ofrece la física cuántica nos permite pensar que nuestra experiencia de libre albedrío puede ser real y no meramente subjetiva. Para nuestra discusión, nos concentramos en un aspecto concreto de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado en el lenguaje actual. El principio de incertidumbre es una consecuencia inmediata de la mecánica ondulatoria de Schrödinger, pero se asocia al nombre de Heisenberg porque este fue quien lo dedujo primero a partir de su mecánica matricial, equivalente a la de Schrödinger. Y sorprendido por el resultado, trató de encontrar una explicación intuitiva. El principio de incertidumbre nos dice que, debido a la naturaleza ondulatoria, una partícula no puede tener bien definido simultáneamente la posición y el momento. Concretamente, si delta X y delta P son la incertidumbre y la posición y el momento lineal respectivamente, se satisface siempre la desigualdad delta X por delta P mayor o igual que H sobre 4pi, donde H es la constante de Planck. Una consecuencia inmediata es que si el estado de una partícula es tal que, por ejemplo, la posición está muy bien definida, delta X
tiende a cero. Entonces, necesariamente la incertidumbre en el momento lineal tiene que ser grande. Delta P tiende a infinito para que la desigualdad 1 se satisfaga. Si combinamos la dinámica no lineal de Poincaré con el principio de incertidumbre de Heisenberg, llegamos a la conclusión de que para predecir satisfactoriamente el futuro cada vez más lejano, llega un momento en el que es necesario conocer las condiciones iniciales con una precisión que viole el principio de incertidumbre. La razón es que la condición delta X tiende a cero y delta P tiende a cero, necesaria para la predicción de un futuro lejano, es incompatible con la desigualdad. Llegamos pues a la conclusión de que dentro de la imagen del mundo que nos ofrece la moderna física cuántica, la predicción del futuro lejano es imposible, no ya en un sentido práctico, sino en un sentido fundamental. La información física sobre lo que un sistema caótico hará en un futuro lejano no está en ningún lugar. Teniendo en cuenta que los sistemas dinámicos no caóticos son en general una excepción y siempre una aproximación a la realidad, podemos afirmar que el futuro está abierto. Como ejemplo significativo podemos señalar que para un sistema tan macroscópico como el Hiperión, luna alargada de Saturno, de unos 300 kilómetros de diámetro medio y unos 6 por 10 a la 18 kilogramos de masa, cuya rotación es caótica, Dirac ha estimado que la mecánica cuántica impide hacer predicciones sobre su rotación para tiempos superiores a 20 años. Dirac, 1988. A pesar de no venir avalada por la física moderna, la imagen de un mundo determinista tienen todavía algunos defensores. En el contexto de la física cuántica, las teorías variables ocultas proponen la existencia de variables no medibles cuyos valores precisos determinarían el futuro. Entre sus seguidores se encuentran Albert Einstein, David Bohm y más recientemente Gerard de Hautefort. En 1964, John S. Bell demostró que una importante clase de teorías de variables ocultas, las llamadas teorías locales, podían ser sometidas a observación. Propuso un experimento para el que una teoría local de variables ocultas predice el cumplimiento de unas determinadas desigualdades, hoy conocidas como desigualdades de Bell. Por el contrario, la mecánica cuántica convencional permite la violación de dichas desigualdades. Los principales experimentos fueron realizados por Alan Aspect, 1947, a principios de los 80 y arrojaron resultados contrarios a las predicciones de las teorías locales de variables ocultas y consistentes con la interpretación convencional de la mecánica cuántica. Buena parte de la incipiente tecnología de la acumulación cuántica que permite el uso de códigos esencialmente indescifrables está basada en la violación de dichas desigualdades.
A pesar del gran prestigio científico de algunos de sus defensores, las teorías de variables ocultas ocupan un lugar relativamente marginal dentro de la física actual. La escasa relevancia de las teorías de variables ocultas puede extenderse como una aplicación del criterio de la navaja de Ockham entre dos teorías que compiten con capacidad explicativa similar. Se recoge la más sencilla. Incertidumbre e indeterminación. Esta sección es algo técnica y tiene como objetivo hacer unas puntualizaciones que generalmente se echan a faltar en los textos de mecánica cuántica. Se trata de discutir una pequeña pero importante diferencia entre dos conceptos que con frecuencia se presentan como prácticamente sinónimos y de ver dentro de la física cuántica uno implica el otro. Aunque la discusión es asequible para un público amplio, el lector que no esté especialmente interesado en esta sutileza y se asienta cómodo pensando en la incertidumbre e indeterminación como sinónimos, puede prescindir de la lectura de esta sección. Consideremos un sistema físico que está en un estado que, siguiendo una convención habitual en mecánica cuántica, describimos por el símbolo phi. Supongamos que este sistema cuántico tiene asociada una magnitud física S que es medible. Este observable o cantidad física medible S puede tomar los valores S1 y S2 y denotamos con los símbolos 1S1 y 1S2 los estados que tienen perfectamente definidos sin incertidumbre. El observable S. Se dice entonces que 1S1 y 1S2 son autoestados del observante S con autovalores S1 y S2. La naturaleza ondulatoria de las partículas cuánticas se reflejan en el principio de linealidad de la mecánica cuántica. Según este principio, si 1S1 y 1S2 son dos estados posibles de un sistema cuántico, entonces una combinación lineal de ellos es también un estado posible. En particular, un estado realizable es, ignorando la normalización, phi igual a 1S1 más 1S2. Este estado phi ya no tiene el observable, si este estado phi ya no tiene el observable S bien definido, pues es combinación lineal de dos autoestados de S con autovalores distintos. S1 contrario a S2. Podemos decir que existe incertidumbre en el valor del observable S en el estado phi. Ahora, supongamos que queremos realizar una medida sobre este estado y que en particular queremos medir cuánto vale el observable S. En mecánica cuántica, la medida ideal de un observable solo puede arrojar autovalores de dicho observable. Como cantidad física S no está bien definida en el estado 2. El resultado es a priori incierto. Concretamente hay una probabilidad, un medio, de que el resultado sea S1 o S2. Más concretamente, la medida de un observable se describe del siguiente modo
supongamos que aquí hacemos una pausa en este capítulo y continuaremos sobre el tema de qué o quién determina el futuro. Hemos visto que dentro de la imagen que nos ofrece la física cuántica moderna, el futuro no está determinado. En particular, se rechaza la imagen determinista según la cual el futuro estaría completamente determinado por las condiciones iniciales y las leyes de fuerzas operantes. La indeterminación que propugna la visión convencional de la física moderna es fundamental y no meramente práctica como podría ser en un contexto de caos determinista compatible con la mecánica clásica. Esta indeterminación es compatible con la experiencia personal que tenemos de libre albedrío, es decir, nos permite pensar que nuestra experiencia de libertad puede ser real y no meramente objetiva. Si el resultado de un proceso cuántico puede estar indeterminado, ¿por qué no pueden estarlo algunos eventos neuronales que en último término pueden ser amplificación de procesos microscópicos en los que la indeterminación cuántica juega un papel esencial? Punto y aparte.